Ok. Lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, tiene que ver con la diversidad cultural, como el nombre que lo indica. Diversidad cultural, para poder entender qué es la diversidad cultural, vamos a hacer una definición breve de cultura. Esto sí no viene en el libro, así que les recomiendo que tengan mucho cuidado con esto. Esta específicamente no está en el libro, así que insisto, pónganle mucha atención, vean bien lo que dice y pues traten de aprender lo que lo que les digo. La cultura puede definirse como la forma en la que las sociedades se definen a sí mismas. Esto quiere decir que es la manera en la que un grupo de personas vive, convive, cuáles son sus creencias, sus manifestaciones artísticas y su manera de trabajar. Cultura, jóvenes, en muchos sentidos es todo lo que tiene que ver con cómo cómo una sociedad se define. ¿Qué quiere decir esto? O sea, qué perspectivas de mundo, qué perspectivas de los otros tenemos en el mundo, qué visión tenemos de las cosas. Eso es lo que es cultura. Es muy diferente la forma en la que ve el mundo una persona de España, de Argentina. Es muy diferente de cómo ve las cosas un japonés. En este caso, por ejemplo, les estoy poniendo la tribu Inuit de Alaska. Es muy diferente la forma en la que ellos ven el mundo que para nosotros que vivimos aquí en el Bajío mexicano. Incluso jóvenes, la forma de ver el mundo y las creencias y manifestaciones artísticas pueden variar incluso de comunidad a comunidad. No es lo mismo, por ejemplo, en Capula, la forma en la que manifiestan su cultura, que por ejemplo mucha de ellas es la alfarería, que por ejemplo lo que es en otras partes donde, por ejemplo, en Santa Clara del Cobre, donde más bien la manifestación artística, cultural, política y social tiene que ver precisamente con el cobre, ¿sí? Esto puede parecer un poco obvio, a lo mejor para ustedes es fácil de entender, pero no es tan fácil, jóvenes, porque una cultura puede variar de una casa a otra incluso. No es algo que sea obvio ni fácil de entender, porque las culturas son una combinación de mucho trabajo a lo largo del tiempo. Estamos hablando de cosas que llegan a ser de décadas, llegan a ser de cientos de años para definirse como tal. Entonces, cultura no es algo nada más simple, sino que es una construcción a lo largo del tiempo, es una cosmovisión, es un montón de cosas juntas, ¿sí? La cultura es todo lo que se desarrolla el hombre para sí, ajá, todo lo que desarrolla el hombre para sí. Todo lo que el hombre crea es cultura. Lo que el hombre no crea es natural. Pero todo lo que nosotros tenemos, desde las casas, el arte, la forma de las religiones, el entretenimiento, los libros, el conocimiento, esto que estamos haciendo de clases es parte de nuestra cultura, ¿sí? Esto incluye todo lo que ustedes quieran, el arte, el entretenimiento, las modas, las costumbres, la forma de aprender, la forma de enseñar, qué materias dar, cuándo las damos, cómo funcionan las escuelas, todo eso es cultura. Lo único, insisto, que nosotros tenemos cercano que no es cultura es lo que tiene que ver con lo natural. Lo que nosotros como seres humanos no controlamos, eso es lo único que no podemos considerar dentro de nuestra cultura, ¿correcto? Una cosa más y nada más para terminar algo, la cultura puede ser definida en muchas cosas, pero una de las cosas principales que nosotros vamos a definirlo es con el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje, la capacidad de hablar es lo que hace que un pueblo tenga cultura y por eso las diferentes culturas, sobre todo las más radicalmente diferentes a nosotros, hablan un lenguaje completamente diferente al de nosotros. ¿Sale? La diversidad cultural. Debido a que todos somos diferentes, nuestras culturas también lo son. Es común ver diversas formas de vivir o de pensar en el mundo debido a la distancia,
pero también las hay dentro de nuestro país, estado, ciudad o incluso en nuestra familia. A esto le llamamos diversidad cultural, es lo que les acabo de decir. Ujú. La forma de ver el mundo es muy diferente para nosotros que para una tribu africana. Es muy diferente para nosotros que para un inglés de este siglo. Es muy diferente también, por ejemplo, la forma en la que piensan los hindús o lo que piensan los chinos en comparación con nosotros. No es que sean completamente y radicalmente diferentes, sin embargo, hay muchas formas, costumbres, tradiciones y formas de ver el mundo que son completamente ajenas a nosotros. Cuando nosotros viajamos a otro país, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se actúa en ese lugar para no actuar fuera de esos estándares que se les pide. Pero incluso, insisto, como les decía hace poco, es muy diferente la forma de ver, por ejemplo, el mundo aquí que en la Ciudad de México. La gente en la Ciudad de México, si ustedes siguen sus mismas rutinas de aquí, los van a andalear, los van a regañar, los van a andar de aquí para allá. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que manejar es que el movimiento precisamente de las culturas es marcar esa diferencia, marcar las formas de ver el mundo. Si ustedes se van a vivir a la Ciudad de México, por ejemplo, van a tener que cambiar, van a tener que ser unas personas diferentes, van a poder conservar ciertos aspectos de su cultura de acá de Morelia, de los fraccionamientos de Capula, pero allá no los van a poder conservar de la misma manera. Tienen que cambiar, tienen que adaptarse, porque finalmente todas nuestras culturas son diferentes. E incluso jóvenes, para aquellas personas que tienen, por ejemplo, que estamos viendo familiares que son migrantes, ustedes pueden darse cuenta de que cuando ellos regresan ya no son iguales, ya no tienen la misma cultura que nosotros. Ellos tienen ya una forma de ver el mundo transformada que no es peor, es simplemente diferente. ¿Correcto? Y esa es una de las cosas fundamentales que quiero que aprendan en esta clase, jóvenes. Todas las culturas finalmente tienen, no es que sean malas, no es que sean buenas, se ha manejado esto durante muchos años en la historia, pero finalmente depende completamente de cómo sea percibida, pero no hay cultura buena y no hay cultura mala, ¿sí? Todas las culturas son diferentes nada más, son completamente diferentes y esto es lo que a veces nos genera tanto problema. Eso así ubicar una cultura diferente cuando pensamos en la cultura de otros países, pero no es difícil encontrarnos con diferencias incluso cerca de nosotros. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, este es parte de una subcultura japonesa. Parece muy particular, a lo mejor ustedes no lo han visto o no lo conocen, pero dentro de la misma cultura japonesa hay cierto tipo de subculturas, hay culturas diferentes dentro de la misma. Para nosotros es completamente ajena. En este caso, por ejemplo, esta manifestación que están viendo aquí le llaman gyarus y básicamente son niñas japonesas que admiran tanto el estilo del hip hop estadounidense que ellas quieren verse como eso, entonces se dejan broncear la piel o se la pintan para verse de esa manera. Y ustedes pueden pensar que es algo muy raro, es un poco raro, a lo mejor no lo es tanto para algunos de ustedes, pero pues finalmente son algo que para nosotros no es familiar. Pero si nosotros vamos aquí a las culturas mexicanas, tenemos por ejemplo lo que son las culturas en este caso por ejemplo es del metal, son personas que pues tienen todo un estilo, una forma de vivir, una forma de pensar, todos ellos tienen una manifestación de su propia cultura. No es lo mismo que pensar en las personas como viven en algunas otras regiones, por ejemplo, en las regiones más acomodadas de la Ciudad de México se comportan de manera diferente, en Capula se manejan de manera diferente, dependiendo de la región y de los gustos de cada quien también. Eso es una cosa que también manifiesta la cultura de manera diferente. Ujú. ¿Qué define una cultura? Lo que define una cultura es, bueno, lo que determina si pertenecemos a una cultura normalmente es el pasado en común. Este pasado nos une a partir de dos grandes factores, el lenguaje y las tradiciones.
Normalmente incluimos las religiones dentro de este apartado, dentro de las tradiciones, aunque en muchos libros y en algunos libros de textos se van a manejar como una cosa diferente las tradiciones de la religión. Aquí lo vamos a ver de todos modos. Si ustedes tienen alguna duda, lo vamos a ir checando también poco a poco. Hasta ahorita hay alguna pregunta, comentario, alguna cosa que necesiten profundizar o algo así. No, No maestro, ninguna. Bueno, no entonces, maestro, ninguna. si vamos bien, continuamos entonces. Em, La principal y más grande definición de nuestra cultura, jóvenes, lo más importante que define nuestra cultura, lo más importante que nos define incluso como seres humanos, más que cualquier otra cosa, jóvenes, es el lenguaje, ¿sí? La capacidad de hablar, la capacidad de manifestar, de conocer, de decir, es posiblemente la cosa más importante para nosotros, para lo que es el concepto, para nosotros como seres humanos. Es el punto de unión fundamental que tenemos con las otras personas que nos rodean. El lenguaje porta no solo todo el propio conocimiento, sino también el conocimiento de los que nos enseñaron a hablarlo. Lo que sabemos decir es lo que sabemos de verdad. El lenguaje es puente con otras personas y con nuestro pasado. Esta es una de las cosas más importantes que les voy a pedir que aprendan. Si algo quiero que aprendan en todo el año escolar, es esta diapositiva específicamente. No, probablemente no se las voy a preguntar en ningún examen como tal, pero este es uno de los factores que mucha de la gente es muy negligente con esto. Todo lo que ustedes saben decir es lo que saben. Si ustedes no saben decir las cosas, entonces no lo saben. ¿Por qué creen que se les preguntan y por qué creen que se les hacen cuestionarios? Porque la única manera que yo puedo saber si realmente saben lo que yo les dije es si saben explicarlo. Si ustedes no saben explicar las cosas, significa que no las entendieron. Entonces, si yo les pregunto algo muy simple, por ejemplo, como ¿qué es el agua? Y ustedes me responden es para beber, entonces significa que saben qué es el agua. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, qué es un quark y ustedes no me saben responder, significa que no conocen o no tienen ese conocimiento todavía. No es que no lo puedan tener, porque si la palabra existe, significa que la pueden aprender. Entonces, lo que hacemos nosotros como profesores y lo que hacen ustedes como alumnos es entender el conocimiento, entender las palabras, captar las palabras, apropiarse de las palabras y ser capaz de hablar de eso. Lo que a ustedes les apasiona, lo que les gusta mucho, lo saben decir. Si ustedes no lo saben decir, entonces quiere decir que no les gusta tanto. Entonces, eso es exactamente lo que estoy tratando de manifestar en este momento y es una de las cosas importantísimas de sostener precisamente la comunicación con otros, porque las cosas que nos gustan, las cosas que entendemos y las cosas que podemos decir es lo que sabemos de verdad. Y no solamente eso, jóvenes, sino que nosotros hacemos puentes con los otros al hablar. El hecho de que yo pueda hablar ahorita con ustedes y que pueda decirles esto que les estoy explicando es un puente que hacemos entre los dos. Quiere decir que mi conocimiento se convierte en el de ustedes y yo lo comparto con mucho gusto. Porque una de las cosas que quiero que ustedes saquen de aquí es el conocimiento básico de ciertas cosas. Y cuando ustedes hablan con sus papás, cuando alguien les cuenta un chisme, ya están ustedes haciendo puentes con la otra persona e incluso están haciendo puente con la persona de la que están chismeando. Ya conocen un poco de esa otra persona, aunque sean puras cosas malas. ¿Sí? Entonces ahí está precisamente lo que significa con el puente. Y finalmente hace puente con el pasado. No solamente porque ustedes pueden conocer la historia de un lugar, sino porque si ustedes le preguntan a su tío ¿por qué migraste? Y él les dice es que yo necesitaba comprarme una casa, en ese justo momento están ustedes haciendo puente con el pasado de su tío. Están conociendo lo que su tío vivió. Y entonces están haciendo pues básicamente un viaje en el tiempo. ¿Correcto? Ese es el poder de las palabras, jóvenes. Eso es lo que la escultura como tal nos trae. Y es la cosa más importante que me gustaría que ustedes aprendieran. Bueno, hay muchas cosas importantes que me gustaría que aprendieran, pero esta es una de las cosas que necesito que entiendan
para que sepan por qué les dejo tareas de cuestionarios. Porque yo necesito saber si ustedes saben lo que yo ya les pasé. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Sí? El lenguaje es el lazo que nos une que nos une sea donde sea que nos encontremos y marca una diferencia tajante entre culturas. Esta imagen que puse yo aquí es algo muy particular, algo que van a encontrarse este año no, pero pues en otros años sí. Esta es una olimpiada, no, perdón, este es un mundial de fútbol. Esto fue en, si no mal recuerdo, Japón. Y pues obviamente la gente que venía de México pues se escuchó hablando español, se reconoce, se ubica y se junta, precisamente porque nos une. El lenguaje nos une. Si ustedes van de viaje y se encuentran a alguien que habla en español, inmediatamente se acercan casi siempre a ella. Si nos encontramos a alguien que no habla nuestro idioma en algún lugar donde vivimos, sabemos que proviene de un lugar distinto. Aquí el ejemplo de turistas, por ejemplo. ¿Sí? Si ellos no hablan español, significa que probablemente no sean de aquí. O si hablan un español trunco o si hablan un español con acento, significa que probablemente, lo más probable es que sean de otra cultura. ¿Mm? Continuamos con tradiciones. Tradiciones son aquellas acciones o modos de ver el mundo que provienen de nuestros antepasados, que pasamos de generación en generación y que tienen un significado profundo o al menos significativo para nosotros. Las tradiciones son todas aquellas cosas que ustedes hacen porque ustedes consideran que son importantes. ¿Sí? Ejemplos de estas tradiciones, ustedes casi siempre vieron muchas en la primaria, así que no me tendría que detener demasiado en ellas. Pero por ejemplo, aquí les puse una imagen de los voladores de Papantla, que básicamente es una tradición, es una danza típica, donde ellos se suben a un poste muy alto, se amarran con cuerdas y pues básicamente el poste da vueltas y ellos pues están ahí dando vueltas precisamente al ritmo de la música. Entonces es una tradición que puede parecer rara si ustedes no la conocen, pero no más rara que por ejemplo bailar la danza a los viejitos toda la primaria y toda la secundaria. ¿Sí? Eh, si no es profundo o significativo, no es una tradición, es una costumbre, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de esta categoría consideramos a las religiones, que incluyen toda una cosmovisión, que son las creencias sobre el origen de la humanidad, la trascendencia de las almas y lo divino. Una serie de reglas éticas como los mandamientos de los judeocristianos o incluso costumbres cotidianas, como el rezo antes de dormir o de comer. ¿Sí? La religión tiene una de las cosas más importantes como parte de una cultura en muchas de las ocasiones. La religión trae una cuestión que, como aquí les puse, la palabra cosmovisión, pues básicamente es la idea de qué creó el mundo, cuándo se creó el mundo, de qué manera se creó el mundo, si hay un dios, no hay un dios, si hay una serie de dioses, si hay una figura divina o no. O sea, ahí dependerá a ustedes el tipo de religión que tengan. También, por ejemplo, tiene que ver con la idea del alma, de la trascendencia de las almas, qué pasa con nosotros después de la muerte, qué pasa antes de nacer, etcétera. Estas cosas pueden ser muy profundas o pueden ser algo muy simples, como por ejemplo, acá hay muchas culturas que exigen el rezo, en muchas religiones que exigen el rezo antes de comer, por ejemplo, y hay otras que no tanto. Dependiendo de qué tipo de religión tengan ustedes, será el tipo de costumbres cotidianas que ustedes tienen también. Sí. Eh, Varias tradiciones pueden parecer muy cotidianas hoy en día, pero contienen años de historia, significado y significados profundos. Una de las cosas que me gusta ponerles de ejemplo, jóvenes, es el caso del pozole, por ejemplo. Una tradición mexicana muy bonita, ¿no? Aquí comemos nuestro pozolito con maíz y con carne de puerco y qué bonito y todo eso. Bueno, el pozole viene de una tradición antigua donde el azteca, después de una batalla, para adquirir la fuerza y el corazón de sus enemigos, pues agarraban partes del cuerpo humano y lo hacían parte de una sopa, y esta sopa se llamaba pozol.
Entonces, bueno, es una bonita tradición, jóvenes. Nosotros seguimos la tradición de comer pozole, nada más que en lugar de ponerles la carne de nuestros enemigos, bueno, le ponemos carnita de puerco, ¿sí? Pero, pues ahí está, por ejemplo, una tradición muy antigua, la comida. eh, no es lo que a lo mejor ustedes esperaban, pero, pues ahí están nuestras tradiciones, ¿no? Em, Tiene un significado profundo, finalmente, ¿no? Solo es cuestión, por ejemplo, de aprenderlo y es cuestión de preguntar. En cuestión de religiones, las religiones definen muchas veces a la cultura. Podemos saber sus valores y cosmovisión al momento de saber cuál es la que profesan. Nosotros debemos saber, por ejemplo, qué leyes y qué reglas tienen si ustedes son católicos, son cristianos o católicos. Si ustedes me dicen, yo soy católico, yo sé, por ejemplo, que ustedes consideran que robar está mal, que matar está mal, que una cantidad de cosas por el estilo. Entonces, si ustedes me dicen que son católicos o que son cristianos y ustedes los cacho un día robando algo, pues entonces yo les puedo preguntar, bueno, no que eras de tal religión o que te comportabas de esa manera, porque significa que ustedes tienen una forma de comportarse respecto a eso. En algunos casos, por ejemplo, muy extremos, por ejemplo, en el caso de del budismo, pues el budismo tiene ciertas tradiciones y ciertas costumbres, por ejemplo, la cabeza rapada, ¿sí? Que puede llegar a ser tanto para mujeres o para hombres, dependiendo de la región, y pues tienen ciertas costumbres como el servicio, la humildad, etcétera. Por ejemplo, en contraste con los mormones, que a lo mejor ustedes habrán visto, o a lo mejor no, que bueno, los mormones tienen esta costumbre de la evangelización, y pues por supuesto si ustedes ven a mormones en la calle, pues ustedes saben quiénes son. Estos que ustedes ven aquí, con la camisa blanca, la corbata, el pantalón negro y su gafete, pues esos ustedes los reconocen luego como mormones. De hecho el corte de pelo es obligatorio también, ellos deben tener este corte de pelo también, ¿sí? Entonces ese tipo de cuestiones se dan. Es más difícil ubicar, por ejemplo, a un católico o un cristiano en la comunidad moderna, en nuestra sociedad mexicana, porque la mayor parte de nuestras religiones son católicas. La mayor parte de las personas son católicos, entonces pues es difícil ubicar quién es católico, pues, pero sí pues puedes ubicar ustedes fácilmente quiénes, por ejemplo, no lo son. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se va quedando claro todo esto? Sí, Sí. sí, maestro. Maestro, Sí. Si hay alguna duda, recuerden preguntar. No estoy leyendo el chat porque estoy en la presentación, pero si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y me preguntan. ¿Correcto? Bueno, continuamos. Otras manifestaciones culturales que pueden o no ligarse a las anteriores son el arte, música, pintura, literatura, etcétera. La comida, las formas de festejar y las pequeñas costumbres que tenemos a diario. El arte es una manifestación muy clara de la cultura, ¿sí? Dependiendo de la época histórica y dependiendo de la forma en la que nosotros hacemos, por ejemplo, es el arte, por ejemplo. La música es muy diferente a la que escuchaban sus papás, a la que lo escuchaban los mayores, a la que escuchan ustedes. Y no es que lo de ustedes sea peor o mejor, simplemente es diferente. La cuestión, por ejemplo, aquí les voy a poner esta imagen, es parte del muralismo mexicano. El muralismo mexicano es un movimiento del siglo XX que se hace en la transición entre varios movimientos políticos y ustedes pueden decir que este arte no les gusta o no se ve bonito. A mí en lo particular no soy fan, pero esto manifiesta más bien una época histórica. Esto está hablando de movimiento histórico, esta lucha de la clase trabajadora, etcétera. Y ustedes pueden pensar si está bien o está mal, pero finalmente esto es una manifestación de la época histórica específica de este lugar. La música es otro caso, por ejemplo, no es lo mismo la música de hace 60 años, 50 años a la música moderna. Por ejemplo, la música moderna de actualmente tiene otro tipo de enfoque. Por ejemplo, la música moderna de hoy pues está un poco más enfocada en la danza, está un poco más enfocada en echar relajo,
Hace 50 años, 60 años, la música estaba más enfocada en dar un mensaje, por ejemplo, y todavía más antiguo, 100 años, 200 años después, pues sea simplemente hacer composiciones bonitas, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, de una manifestación cultural muy interesante es, por ejemplo, la comida. La comida, la forma de comer es una cosa que cada cultura tiene diferente. Simplemente si ustedes han visto cómo come la gente oriental, chinos, japoneses, coreanos, etcétera, pues la mayor parte de ellos usan, por ejemplo, palillos en lugar de cubiertos. Y ustedes pueden parecer que es algo muy muy básico, pero el hecho de tener que usar palillos manifiesta una forma diferente de comer, por ejemplo. No es lo mismo comer aquí un bistec con cubiertos y todo eso, a por ejemplo lo que se acostumbra a comer allá, que es comida un poco más pequeña, en porciones más pequeñas, o que puedas levantar con los palillos. Puede parecer muy, muy poco importante, pero por ejemplo ya eso manifiesta la diferencia de lo que comes allá de lo que comes aquí. Un caso concreto muy muy fácil es Asia acostumbra el arroz, Europa acostumbra el trigo, América acostumbra el maíz. Y eso es una forma completamente definitoria de nuestra cultura. Somos bien diferentes en ese aspecto, ¿correcto? Eh, Hay varias manifestaciones de nuestra cultura que son ubicables de inmediato, como la música. Un caso concreto, por ejemplo, la música mexicana se ubica luego luego. Ayer fue Día del Mariachi, el Día Internacional del Mariachi, por cierto. Pero, por ejemplo, aquí estamos en las Naciones Unidas, un organismo internacional, esto es Nueva York. Y si ustedes ven en Nueva York a estas personas, saben perfectamente qué tipo de música tocan. ¿Sí? No les cuesta trabajo para ustedes ubicarlo. ¿Sí? Y saben de dónde proviene parte de todo. ¿Correcto? Y otras que son apropiaciones que nos distinguen. Esta, pues, es una de las cosas más raras que nosotros como mexicanos tenemos, que son los 15 años. ¿Por qué son raras? Bueno, porque es una costumbre europea que se acostumbraba allá, se hacía para avisar que la niña, la muchacha de la familia, ya estaba en edad casadera, ya se podía casar. Ajá, se hacía este tipo de festejos. Y se acostumbraba, o sea, se acostumbraba en Europa que se hacía una gran fiesta para avisar que la niña ya se podía casar y que vinieran todos los jóvenes o todos los adultos de la comunidad para ver si se querían casar con ella o no. Aquí en México se apropió y nos lo convertimos en una fiesta donde ya pasa la vida adulta y bla bla bla. Pero por ejemplo, en otras partes ese significado tenía. Y precisamente aquí, aparte de todo, pues se convierte en una cosa súper rara donde las muchachas usan vestidos enormes de colores bien raros y pues se ponen la primera borrachera porque ni modo que no. Pero bueno, ustedes saben. Em, Como cultura, nosotros tenemos la obligación de conservar lo que nos parece mejor, lo que nos parece más adecuado. Los seres humanos vivimos y decidimos dentro de la cultura, así que es decisión de cada pueblo conservarla o cambiarla. Hay ciertas tradiciones que nosotros como mexicanos debemos conservar y hay ciertas cosas que debemos quitar. Eso es importante mencionar. No todo en las culturas es bueno. Hay algunas cosas de las culturas que tenemos que borrar. Pero las cosas bonitas, las cosas importantes, las cosas interesantes hay que conservarlas. Es la razón por la que ustedes bailan el danza de los viejitos cada que puede, cada que un maestro se los pide, porque es una de las tradiciones que se consideran más bonitas de Michoacán, por ejemplo, y se busca conservarla a lo largo del tiempo. ¿Sí? Em, Hablamos finalmente de multiculturalidad. Si dos o más culturas conviven en el mismo espacio, hablamos de la multiculturalidad. México es un país multicultural, debido no solo a que de origen somos un país con un severo mestizaje cultural, sino que tenemos un amplio número de culturas indígenas dentro de nuestro territorio. Mestizaje cultural, jóvenes, para aquellos que no lo sepan, es la combinación de dos culturas. Es cuando dos culturas se juntan y se convierten en algo nuevo y diferente. Las el ejemplo, ¿cuál es el mestizaje cultural aquí en México? Pues básicamente la cultura española y la cultura indígena, ¿sí?
Cuando los indígenas fueron conquistados por los españoles impusieron ciertas cosas, pero los indígenas lograron conservar otras. Entonces, mucha de la cuestión que se dio a lo largo de la historia es la combinación de las dos cosas. Un ejemplo que siempre pongo es el Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición purépecha, también mexicana, pero el resto de los indígenas mexicanos, pero muy purépecha, el altar de muertos. Pero cuando llegan los españoles lo que les piden, bueno, miren, en lugar de ponerle a una ofrenda a sus dioses, quiero que me pongan cruces y veladoras y una virgencita por ahí y ya, se los dejamos que ustedes sigan con esta tradición, ¿sí? Y a partir de ese momento la ofrenda mexicana se convierte en una combinación de las dos culturas, ¿correcto? Aquí en México todavía tenemos muchísimos pueblos indígenas y todavía viven entre nosotros, que todavía tienen sus culturas y sus formas de ver el mundo completamente diferentes a las nuestras, principalmente porque ellos tienen otro idioma. ¿Sale? En México tenemos una inmensa cantidad de pueblos originarios que conviven con la cultura mexicana. ¿Sí? Tarahumaras, purépechas, etcétera. Tenemos muchísimos. Y en países de alta migración, la multiculturalidad se ve en las grandes metrópolis, ¿correcto? En grandes ciudades, por ejemplo en Nueva York, en California, de Estados Unidos, que son una de las más grandes metrópolis más cercanas, tenemos gente de todos los colores, de todos los perfiles, de todas las regiones del mundo, conviviendo en un solo lugar. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Estamos bien hasta aquí? No, Sí. no hay una pregunta. Bueno, fue una clase. Maestra, gracias. Espérate, que Maestra. todavía ya se están despidiendo, todavía no acabamos. Fin de este es el cuestionario, jóvenes. Igual son todas las cosas que les acabo de poner, todo lo que acabo de explicar, una por una. El trabajo extra de esta semana, pues es esta última que tenemos aquí. Quiero que me hagan una reseña de la tradición más importante de su familia. No, cuando yo les pido reseña, no nada más me pongan, ¡ay, el Día de Muertos! No, o sea, me van a poner qué es, qué es lo que se hace en su familia y por qué es importante. Necesito también que ustedes me digan personalmente cómo ustedes ayudan en esta tradición. Maestra. Entonces, en este caso, lo que yo les voy a pedir por favor es que sean muy cuidadosos en explicar qué es lo que se hace, por qué es importante y cómo ustedes están participando en ella. Si no me ponen aparte de todo media cuartilla, que es media hoja de libreta, no se las voy a contar como buena. Así que por favor tengan mucho cuidado en responder lo que les esté pidiendo en este sentido. Voy a terminar la grabación para